Me gané una moto en el sorteo de un motel, ahora mi esposo quiere dejarme por infiel. Pero ya le dije que no sé cómo llegaron mis datos ahí. Terminé esposada junto a una moto nueva en plena carretera, con el sol reventándome la cara y los carros pasando despacio solo para mirar cómo me subían a la patrulla. La moto que supuestamente me había ganado por ser cliente platino de un motel se iba al corralón, mi bolso estaba en manos de un policía y mi nombre ya rodaba en los grupos del barrio como si fuera un chiste. Si alguien quiere entender cómo llegué a que mi propio marido me denunciara como ladrona, hay que empezar mucho antes de esa moto con lazo rojo. Hasta antes de la llamada del motel, mi vida con Gabriel era lo que yo siempre describía como funcional. No perfecta, porque él podía ser terco, aburrido y muy cuadrado, pero al menos había estabilidad. Él trabajaba en una empresa de logística, salía cuando todavía estaba oscuro y regresaba casi siempre a la misma hora, como un reloj. Yo tenía mi emprendimiento de uñas y pestañas en casa, así que estaba todo el día en el mismo espacio, viendo las mismas paredes y escuchando las mismas quejas de clientas. Desde hacía meses yo venía insistiendo en que necesitábamos terapia de pareja, no porque estuviéramos al borde del divorcio, sino porque sentía que él se acomodaba demasiado y yo me quedaba ahogándome. A él el tema de la terapia siempre le parecía una exageración. Decía que no tenía tiempo, que eso era para gente que estaba al borde del colapso, que nosotros solo teníamos problemas normales. Empezó con el típico cuento de que cuando tuviera menos carga en el trabajo iría conmigo, que mejor habláramos entre nosotros, que para que meter a terceros. Yo entendí muy rápido que, si esperaba a que se le acomodara la agenda, iba a envejecer sentada en el sofá. Así que empecé a plantearlo de otro modo, le dije que, si él no podía ir, al menos yo iría sola, para desahogarme y encontrar herramientas. Sonaba responsable decirlo así. La primera vez que fui a terapia de verdad, aproveché para sacarle el máximo jugo al consultorio. Tomé fotos calculadas de la pared beige, de la planta medio triste en la esquina, del cuadro feo de flores que tenían detrás del escritorio. Me fijé en todo, en la textura de la pared, en el tono de la luz, en el tipo de silla, porque sabía que con eso tenía material para rato. Esa misma semana, se las mandé a Gabriel por chat diciendo que estaba entrando a la sesión, que me parecía duro ir sola, que esperaba que algún día pudiera acompañarme. Él respondió con un mensaje corto, algo como que me apoyaba, pero que estaba en plena reunión. Lo que Gabriel nunca sospechó fue que esas fotos se volvieron mi coartada fija. A partir de la semana siguiente, los martes al mediodía ya no tenían nada que ver con una terapeuta. Descubrí el motel Eclipse por recomendación de una clienta que lo mencionó al hablar de una escapada que había tenido. Dijo que era discreto, limpio y con buenas promociones. Sonaba casi como un lugar diseñado para gente que necesitaba un paréntesis sin consecuencias. Empecé a ir los martes, cuando él creía que yo estaba llorando frente a una profesional. En realidad, estaba en una habitación con aire acondicionado perfecto, sábanas suaves y alguien que al menos me hacía sentir escuchada mientras yo hablaba de lo insuficiente que era mi vida. La rutina se instaló muy rápido. Los martes eran mi día de respiro. Yo agendaba pocas clientas por la mañana, dejaba todo medio organizado y a eso de las 11:30 ya estaba saliendo con cualquier pretexto. Antes de entrar al motel, revisaba el chat con Gabriel, le reenviaba la misma foto del consultorio que ya conocía o una nueva variación de la planta o el cuadro, y le decía que estaba por empezar la sesión. Él contestaba con ese tono correcto y distante que tenía cuando estaba en el trabajo, y para mí eso era una confirmación de que no estaba tan perdido si ni siquiera se interesaba en detalles reales. El día del sorteo empezó como un martes cualquiera. Había atendido a una clienta temprano y estaba pensando si esa semana iba o no al Eclipse, porque sentía que todo se estaba poniendo muy rutinario. A las 10:17 sonó mi teléfono con un número desconocido. Respondí sin pensar y escuché la voz de un hombre que se presentó como Hugo, gerente del motel Eclipse. Usó mi nombre completo, recitó mi número de cédula y hasta partes de mi dirección. Me dijo que, por ser una de sus clientes platino, había ganado una moto 0 kilómetros, modelo nuevo, y que solo tenía que acercarme esa tarde para una entrega oficial, fotos para las redes y firma de unos papeles. Me reí nerviosa, traté de decirle que yo no podía aparecer en nada de eso, que prefería que le dieran el premio a otra persona, que debía haber algún error. Él insistió con una seguridad que me molestó, como si estuviera haciéndome un favor descomunal. Dijo que no había error, que conocía mi carro, que el personal ya hasta sabía mi café de cortesía, que lo mínimo era agradecer mi fidelidad. Colgué antes de que terminara la frase porque sentí que se me cerraba el estómago. Me quedé un rato mirando la pantalla, con la notificación todavía abierta, pensando en cómo podía ser tan descarado y al mismo tiempo tan imprudente. Cuando Gabriel llegó a casa a almorzar, yo todavía estaba agitada, pero traté de actuar normal. Sirvió su plato, dejó el celular en la mesa y fue a lavarse las manos. En ese momento mi teléfono vibró de nuevo y la notificación apareció grande en la pantalla.
un mensaje del motel Eclipse con letras mayúsculas diciendo que me felicitaban por la moto, que era un reconocimiento a mi condición de cliente platino. Gabriel alcanzó a leerlo antes de que yo pudiera bloquearla. Preguntó qué era eso, con esa voz controlada que usaba cuando algo lo incomodaba. Solté lo primero que se me ocurrió, que seguro eran esas campañas de marketing agresivo, que alguna base de datos se había filtrado, que no había que hacerles caso. Gabriel tomó el celular, lo desbloqueó y se puso a leer todo el mensaje en silencio. No le temblaba la mano. Luego marcó el número, activó el altavoz y me miró fijo. No tuve tiempo de inventar nada más. En cuestión de segundos la voz de Hugo volvió a sonar, amable y casi entusiasmada, saludándome por mi nombre y diciendo que justo estaba por llamarme otra vez. Dijo que yo había ganado por ser una de las clientes más constantes, que solía ir casi todos los martes al mediodía, que hasta me habían tomado como referencia interna. Añadió, muy seguro, que si mi esposo quería, también estaba invitado a la entrega. Sentí que el piso se movía un poco bajo mis pies. Reaccioné como siempre, negando. Dije en voz alta que eso no podía ser, que jamás había ido a ese lugar, que alguien debía estar usando mis datos sin permiso, que seguro había un error en su sistema. Hugo, desde la llamada, empezó a detallar calmado que no había error, que tenía registrado mi número, la placa del carro que frecuentaba el estacionamiento, el tipo de habitación que reservaba, incluso el café que pedía siempre. Yo lo escuchaba recitar todo eso mientras miraba a Gabriel, esperando que en algún punto entendiera que los sistemas se equivocan. Gabriel no dijo una palabra más. Colgó la llamada de manera seca, dejó el teléfono en la mesa y se fue directo al closet. Abrió cajones, sacó montones de ropa mía, los tiró sobre la cama, los aplastó sin cuidado dentro de bolsas negras de basura. Yo lo seguía por el pasillo insistiendo en que estaba exagerando, que eso se podía aclarar, que si quería íbamos juntos al motel a exigir que borraran todo. Él no respondía. Arrastró las bolsas por el pasillo, abrió la puerta y entonces vi algo que no sabía que ya estaba ahí, la moto, estacionada justo frente al garaje, con un lazo rojo en el manubrio y un papel plastificado pegado con mi nombre. El mensajero del motel ya se había adelantado a dejar el premio, seguramente para asegurarse de que no pudiera echarme atrás. Gabriel cargó las bolsas de ropa y las lanzó sobre el asiento de la moto, una tras otra, como si estuviera vaciando la casa de cosas que ya no le servían. Luego me extendió los papeles del vehículo, los que venían dentro de una carpeta con el logo del motel. Dijo, con la voz tan calmada que resultaba peor que los gritos, que me llevara mi premio y que no volviera a usar su apellido para justificar mis terapias de los martes. No lloré delante de él. Me limité a decirle que estaba actuando por impulso, que no estaba pensando con claridad, que estaba dejando que un error administrativo y una promoción vulgar destruyeran un matrimonio que tenía años. Le propuse otra vez ir juntos al lugar, pedir explicaciones, poner una denuncia por uso indebido de datos personales, lo que fuera. Él solo añadió que no necesitaba ir a ningún motel, que al día siguiente hablaría con un abogado para iniciar el divorcio y que lo único que esperaba de mí en ese momento era que saliera de su casa. Mientras todo eso pasaba, noté por el rabillo del ojo que uno de los vecinos del lado estaba pegado a la ventana del segundo piso con el celular en la mano. No había que ser muy lista para darse cuenta de que estaba grabando. Yo estaba con el cabello desordenado, la camiseta manchada de esmalte de uñas y las bolsas negras sobre la moto, y Gabriel con la camisa de la empresa todavía puesta, dándome la espalda. En ese momento pensé que solo se trataba de chisme de barrio, que a lo sumo correría en uno o dos grupos de la zona, nada más. Esa noche, cuando ya no me quedó a dónde ir y nadie respondía a mis mensajes, me monté en la moto con las bolsas mal amarradas y salí. No tenía un plan perfecto, pero sí una idea clara. Si todo el mundo iba a repetirse la historia de que yo era un infiel cliente platino, entonces al menos iba a aprovechar el premio para empezar de cero en otro lado. En mi cabeza no tenía sentido quedarse parada en la misma calle donde todos ya habían visto el espectáculo. Encendí la moto, sentí el olor a plástico nuevo mezclado con mi rabia y decidí que no pensaba darle a nadie el gusto de verme pidiendo perdón en esa puerta.